Hoy vamos a hablar acerca de la existencia de Dios. ¿Cómo enfrentamos más bien a aquellos que dicen que no existe Dios o que dicen no creer en Dios? ¿Qué cosas podemos hacer? Lo primero que tenemos que entender es que Dios no se justifica. O sea, no hay en la Biblia Dios dando argumentación de por qué Él existe. ¿Ok? Eso no existe, eso no está en la Biblia. Dios no se justifica a sí mismo, Él es. Y es evidente que Él es. Si yo les preguntara a ustedes que demostraran por qué yo estoy parado aquí adelante, o que yo realmente estoy parado aquí adelante, sería como un poco absurdo, ¿verdad? O sea, hay cosas que son más que evidentes y eso es lo que la Biblia asume acerca de Dios, es más que evidente. En Génesis, de hecho, Moisés, que es el autor, comienza ese relato sin defender o demostrar esa existencia de Dios. Él simplemente asume, es una presuposición o una verdad autoevidente. En el principio Dios creó. O sea, Dios estaba ahí en el principio y Él creó. Y necesitamos entender eso para poder entender todo lo demás. La existencia de Dios, de un ser superior a nosotros, a todo lo creado, es una idea que viene de manera instintiva en nosotros. Todos de alguna manera entendemos que hay un Dios. Por eso nosotros vemos que casi todas las civilizaciones aluden a algo superior. Las religiones también aluden a algo superior que nosotros mismos, algo que no se puede necesariamente ver y entender tan fácilmente, que va más allá de la naturaleza. Claro, en el mundo moderno, y como nosotros vimos en la clase pasada que nuestro hermano José Alberto habló de las diferentes cosmovisiones, hay personas que proclaman, ¿verdad? Tienen esta filosofía, esta corriente filosófica del naturalismo o el materialismo, que niegan la existencia de Dios y que dicen que todo lo que hay es solamente lo que nosotros podemos ver, lo que podemos medir, lo que es tangible, y lo demás dicen que es una construcción del hombre o es parte de la cultura, es un mal necesario en algunas ocasiones, pero que no es real. Esa cosmovisión del naturalismo, esa idea de el Dios invisible, inmaterial, inmensurable, que además puede crear todo lo que existe y ser soberano, controlar todas las cosas, que también se ha revelado a sí mismo, contradice los fundamentos principales sobre los que ellos se basan, entonces ellos lo niegan. Sin embargo, creer en Dios no es solamente algo intuitivo, no es que nosotros eh, venimos con ese instinto y ya, sino que es algo racional y es parte de lo que yo quiero que nosotros veamos hoy, porque la fe no niega la razón, la fe no niega la razón. Por el contrario, hay muchas cosas que nosotros creemos por fe que tienen una base racional. Si yo voy a un médico, vamos a decir que voy a un neurólogo y me dan un diagnóstico de una enfermedad neurodegenerativa, o sea que yo voy a ir empeorando a pasar del tiempo. Quizás yo no pueda hacer los estudios o pueda entender la ciencia que hay detrás de esto y que demuestren que yo en el futuro voy a ir empeorando, pero yo creo en el médico que estudió eso, que lo ha visto y que me lo está diciendo, y yo por eso asumo que lo que él está diciendo es verdad. Si me dicen que no puedo comer habichuela porque me caen mal, quizás yo le creo al médico por fe. No creo porque yo voy y lo compruebo, yo simplemente le creo por fe y trato de no hacerlo. Lo mismo pasa con el mecánico. Yo no sé si usted alguna vez le ha pasado que lleva su carro al mecánico, los que no son aquí expertos en mecánica como yo, y el mecánico le dice que el problema del carro está en la biela. Bueno, yo no sé ni dónde está la biela, ni cómo se ve, ni de qué color es, ni lo que hace la biela. Entonces, yo no puedo saber si realmente el problema está ahí. Yo tengo que creer en lo que el mecánico me dice para yo reparar el vehículo, ¿verdad? Claro, esta fe que nosotros tenemos no es sin base. Yo creo en el médico porque es una persona que ha estudiado y que tiene credenciales para decir lo que hace y porque tiene ya una experiencia también demostrada. Él ha tratado pacientes similares, le ha ido bien o ha acertado en las cosas que dice, tiene un entendimiento racional de lo que sucede y yo por eso entonces le creo. Lo mismo pasa con el mecánico, ¿verdad? Usted no va a un mecánico que no sabe de lo que está haciendo, sino que él se autoproclamó mecánico y nunca ha tocado un motor. Usted va a una gente una persona que ha
estudiado o que se ha preparado, que ha tenido experiencia trabajando con eso, y usted va porque le deposita esa confianza, porque es racional nosotros creer en lo que está diciendo. Porque si usted va donde mí a que yo le diga lo que es el problema del motor, pues probablemente no le vaya bien, porque yo de eso no sé, ¿verdad? Entonces es irracional creer que yo le voy a diagnosticar el problema del motor. Es racional quizá pensar que yo voy a dar con un problema médico. Entonces, fíjense que la fe no está apartada de la razón. La fe no es apartada de la razón. Nuestra fe, en ese sentido, es racional. La fe cristiana es razonable, pero la razón sola no puede demostrar la fe. La razón sola no puede demostrar lo que nosotros creemos. Necesitamos una revelación para eso. ¿Por qué? Bueno, yo le voy a dar algunas razones de por qué la razón sola no puede llegar a la fe cristiana. Una es porque nuestra razón ha sido corrompida por el pecado, o sea, todo nuestro ser ha sido corrompido por el pecado y nuestra razón también. Lo vemos en la Escritura y vamos a ver algunos textos más adelante, pero también nosotros vemos que nuestra mente es finita y ciertas cosas nosotros no podemos comprenderlas. O sea, estamos limitados en ese sentido a ciertas cosas que podemos o no podemos comprender. Pero nosotros sí podemos saber que, y nosotros también tenemos que decir que si usamos nuestra razón para querer describir o hacer un Dios, podemos hacer un Dios que es a nuestra medida. Y eso es lo que pasa en muchas religiones, ¿verdad? Yo empiezo a inventarme un Dios y lo hago de acuerdo a mis medidas, con mis mismas flaquezas. Ustedes ven los dioses de la mitología griega como tienen tantas faltas humanas, pero Dios, el Dios que se revela en la Escritura, no se parece tanto a nosotros en ese aspecto. Nosotros nos parecemos a Él, pero Él escapa de nuestra comprensión porque Él es mucho más perfecto, santo, apartado de nosotros. Entonces, en ese sentido, nosotros tenemos que decir lo que dice el Salmo 139:6. Tal conocimiento acerca de Dios es demasiado maravilloso para mí, es muy elevado y no lo puedo alcanzar. O sea, hay cosas que nosotros en nuestra mente finita no podemos llegar a ese conocimiento. Pero otro texto es Romanos 11:33, dice: oh profundidad de la riqueza y la sabiduría del conocimiento de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Es imposible para nosotros solos conocer todo lo que es Dios. Pero la Biblia nos dice que Dios se ha revelado a nosotros de dos maneras. ¿De cuáles dos maneras se ha revelado Dios a nosotros? Vamos a ver. A través de la Biblia, ¿ok? ¿Y qué más? La creación, que es parte de la revelación general de Dios. La creación y la providencia son parte de cómo Dios se revela a nosotros. Y la Biblia en esto es muy clara, dice el Salmo 19, los cielos proclaman la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. O sea que hay cosas que podemos ver de Dios en la creación que nos ayudan a entender cómo es Dios. Esa es la revelación general. Pero tiene que estar matizada o tiene que estar interpretada por la revelación específica que es la palabra de Dios. Cuando nosotros estamos argumentando acerca de la existencia de Dios, es importante entender que nosotros no estamos argumentando sobre el cristianismo. Estamos argumentando sobre Dios en ese aspecto en general y no necesariamente sobre la Escritura, porque la Escritura es la revelación especial y nosotros estamos hablando en esto sobre la revelación general para debatir o argumentar con una persona que dice no creer en Dios. ¿Hay evidencias de Dios? ¿Podemos decir que hay evidencias de que Dios existe? Sí, Ana Luisa, ¿cuáles evidencias? La creación, ¿verdad? Lo muestra. Romanos 1 lo ve como eso. Él está argumentando, Pablo, aquí en contra de los pecadores que detienen con injusticia la verdad y dice que ellos no tienen excusa. ¿Por qué? Porque desde la creación del mundo sus atributos invisibles, o sea, lo que nosotros no podemos ver claramente, se hacen visibles,
su eterno poder, su divinidad se han hecho visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado. No es que lo creado es Dios, pero por medio de eso nosotros podemos interpretar, podemos entender quién es Dios, de manera que ellos no tienen excusa. Y en esta clase lo que yo quiero que nos concentremos es en algunas excusas y argumentos que nosotros podemos dar a esas excusas que no tienen derecho a dar los inconversos, pero que nosotros vamos a examinar. Primera excusa: la ciencia no puede demostrar la existencia de Dios. Bueno, en esta declaración hay muchas cosas malas. Yo nada más voy a comenzar con algunas, con un aspecto de esto, y es que no todo lo verdadero se puede demostrar científicamente. Yo dije que la fe es racional, pero la razón no necesariamente sirve para yo demostrar cosas que son verdaderas que creo por fe. Esto es un entendimiento incorrecto de la naturaleza. O sea, nosotros pensar que todo lo que yo puedo, solo puedo creer lo que yo puedo demostrar científicamente. Esto se llama en filosofía el positivismo lógico. O sea, si yo lo demuestro, yo lo creo. Si no, entonces no lo voy a creer. Es un poco, ¿verdad? Tomás, viendo el Señor Jesucristo, yo nada más puedo creer si yo entro mis dedos en las heridas. Pero es una falacia, es autorrefutable. ¿Por qué? Porque esta idea de que solo podemos creer algo a menos que se demuestre por la ciencia, esa idea per se no se puede demostrar científicamente. Entonces ya yo estoy partiendo de una premisa que tengo que asumir como verdadera, pero que se cae a sí mismo porque es autorrefutable. O sea, como esto yo no lo puedo demostrar por la ciencia, entonces yo no lo debo creer. Entonces al final acabo con un razonamiento circular negativo que me refuta la idea misma. La fe no es algo que nosotros necesariamente vemos. Dice Hebreos 11:1, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Nosotros no podemos pensar que solamente lo que yo puedo ver es real. Hay cosas que son reales que yo no necesariamente puedo ver, pero como yo decía, es racional. Y en ese sentido nosotros no podemos asumir que vamos a lograr que las personas crean por razonamiento o por ciencia, porque la fe es un don de Dios. Nosotros podemos dar todos estos argumentos que vamos a tener ahora, pero la fe es un don de Dios. Efesios 2:8 dice eso. No es algo que podemos ganar, ni por la forma en cómo pensamos, ni algo que podemos dar a otro. Nosotros no podemos darle a otro el creer. Podemos predicar la palabra y el Señor le puede dar la fe que Él necesita. Próxima excusa. No necesitamos de Dios para el inicio del universo porque el universo siempre ha existido. ¿Qué dicen ustedes a eso? Dime, Junior. Y solamente la vida puede producir vida. Entonces, en principio, tiene que haber un ente autosustentado para que pueda haber inicio de algo que existe. No puede salir de la nada automáticamente. Y si yo digo que siempre hemos estado así como hemos estado, el universo ha sido eternamente igual. La materia de forma eterna. Sí, y la vida y todo, así como lo hemos visto ahora, así todo hacia el pasado ha sido así. Bueno, hay que aceptar en ese caso que lo material es eterno, como que no Ajá. hay un inicio. Ajá. ¿Y cuál es el problema con eso? Esmirna. Estoy haciendo de abogado del diablo aquí, ¿verdad? O sea, yo realmente quiero responder más la pregunta que hiciste. Ajá. Pero se ha comprobado que el universo tuvo un inicio. Incluso uno puede verlo en internet, eso. Eso no es, no es cierto. Bueno, todo lo que se ve en internet no necesariamente es cierto. De hecho, la mayoría de lo que se ve en internet no es cierto. Pero el universo, vamos a hablar de el argumento de la creación, el argumento cosmológico se llama en filosofía, ¿verdad? La creación necesita un creador. Es un poco como por donde va June, pero tenemos que delimitar el por qué nosotros creemos esto que creemos. Lo que dice este argumento cosmológico es que el universo existe y entonces debe haber un Dios que lo trajo a existencia o un creador que lo trajo a existencia. Esto lo vemos por la famosa frase, ¿verdad?, de ex nihilo nihil fit. O sea, nosotros no podemos pensar que de la nada sale algo. O sea, de la nada nada sale. Nosotros tenemos que tener algo que haya creado lo que nosotros vemos. Como hay algo que vemos ahora, tiene que haber otra cosa que lo ha creado.
Y yo voy a dar varias variaciones de este argumento para que podamos entender de cosas que se han dicho en el pasado. Debo aclarar que voy a seguir de cerca estos libros que les recomiendo estudiar si quieren profundizar más de lo que vamos a poder ver hoy. La guía de Holman de Apologética Cristiana, Mera Apologética de Alistair McGrath, muy buen libro y fácil de leer, y Cómo defender de R.C. Sproul, bastante profundo. El que quiera todavía ahondar un poco más puede buscar de estos libros. Primera variación del argumento cosmológico. El universo es finito. El universo es finito nos lleva a pensar primero de que los infinitos reales en la actualidad no existen. No hay nada que pueda ser verdaderamente infinito en el sentido estricto de la palabra, de que todo existe en todo momento sin limitaciones. ¿Okay? Pueden existir infinitos potenciales. O sea, si yo digo, y aún eso es relativo, ¿verdad? Si yo digo, ¿en cuántos pedazos puedo dividir este control? Bueno, yo puedo llegar hasta los niveles atómicos, subatómicos, y las cantidades de divisiones que puedo hacer son infinitas. Eso es un infinito potencial, pero realmente aquí hay una cantidad finita de materia. O sea, aunque yo lo puedo subdividir muchísimo, es un infinito potencial, pero esto realmente no es infinito. Esto tiene limitaciones. Entonces lo mismo sucede con el tiempo, lo mismo sucede con el espacio y con la materia. Todo es finito, todo de alguna manera tiene que haber tenido un inicio y tiene un final, ¿verdad? O tiene una limitación. El argumento va de esta manera. El universo tuvo un comienzo, no ha existido de manera infinita. Como no ha existido de manera infinita, entonces no hay efecto que no tenga una causa. Como el universo es un efecto, tuvo que haber tenido una causa. Es lo que decía June, ¿verdad? O sea, hay una causa, esa causa es lo que produce este efecto. Y lo que nosotros creemos es que esta causa no puede ser parte del efecto. O sea, lo que creó el universo no puede ser parte del universo. ¿Se entiende? Tiene que ser externo al universo porque si no fuera parte del mismo efecto. Entonces la causa es externa al efecto. ¿Qué características debe tener esta causa? Tiene que tener la habilidad para crear de la nada. Tiene que tener intención o deseo de crear. No puede depender de nada. O sea, no puede ser algo que me mueve a yo poder producir este efecto, sino que es una causa autónoma. Y debe trascender, debe estar fuera del universo mismo que ha creado. Ahora, si yo les digo esto, ¿a quién se parece esto? Bueno, se parece a Dios. Y se parece a un Dios personal o impersonal. Personal, porque tiene intención, tiene deseo, tiene propósito, ¿verdad? Y puede actuar de manera independiente, no depende de otra cosa. No es como que está obligado a hacerlo porque... como las leyes de la gravedad, está obligada a obedecerse porque cae. La ley de la gravedad es impersonal, ella no tiene que ver, no tiene decisión de cuándo yo actúo o no actúo, ¿verdad? O sea, en ese sentido, es un Dios personal que estamos viendo con esto. La segunda variación que nosotros tenemos de este argumento, Tomás de Aquino lo usó basado en el movimiento. Todo lo que tiene un movimiento tuvo que haber comenzado en algún momento a moverse, y como todo se comenzó a mover en algún momento, tiene que haber sido movido por algo que en sí mismo no estaba dentro de ese efecto de movimiento, sino que fue externo para producir ese movimiento. O sea, este púlpito o este micrófono, vamos a decir, se va a quedar ahí tranquilo a menos que alguien ejerza una fuerza sobre él para poder moverlo. Él se va a quedar tranquilo. Entonces eso es lo que argumentaba Tomás de Aquino. Él decía, Dios es la primera causa que es inamovible y además de eso es autonecesaria. Es inamovible y autonecesaria. La imagen es esta, la de una cadena de dominos, ¿verdad? Esa cadena de dominos que está moviéndose, un dominó mueve a otro dominó, que mueve a otro dominó, pero esa cadena, si la seguimos hacia atrás, no puede ser infinita. Tiene que haber comenzado en algún punto en algo externo que tumbó el primer domino, ¿verdad? Y eso causó que todos los otros se fueran moviendo. Y la otra variación
que también Tomás de Aquino daba era sobre la razón primaria del el universo, ¿verdad? El universo tuvo que tener no solamente una causa, sino un porqué de esa causa, ¿ok? Una razón, el por qué nosotros entendemos que existe. Y esto es un argumento, vamos a decir, muy similar a lo que vimos anteriormente. Todo lo que existe tiene una razón del por qué existe. Yo existo porque mis padres me crearon, ¿verdad? Y ellos fueron intencionales en hacer algo para crearme a mí. Entonces, de esa manera tiene una razón, un porqué, no solamente una causa, algo que lo hace, sino el porqué de esa causa. Esta razón existe fuera del elemento que es causado, ¿verdad? Y es previa a su existencia y por ende entonces la única razón suficiente se debe encontrar fuera del universo previo a este y lógicamente es necesario que eso sea Dios o el Dios creador. ¿Hasta aquí me siguen? Sí, esta es la parte filosófica un poco más profunda que hemos visto. O sea que si ustedes están aquí también, el reto va a ser fácil, ¿verdad? Próxima excusa. No necesito creer en Dios porque todo ha sido creado por chance. Aleatoriamente todo se puede crear. Usted le da miles de millones de años y las leyes de la física y todo lo que tenemos ahora se va a producir. ¿Qué ustedes dicen a eso? ¿Nadie tiene un argumento en contra de eso? ¿Todo el mundo está de acuerdo? ¡Wow! Aquí estamos mal. Imagínense que ustedes salen a la calle en la mañana y se encuentran un carro de Fórmula 1. ¿A quién le gusta la Fórmula 1 aquí? Aquí hay M nada más. Hay otro por ahí, pero están callados, M, no te preocupes. Imagina que ustedes se encuentran un carro de Fórmula 1 en la calle. Cada detalle de ese carro, desde su chasis ultraligero de fibra de carbono hasta el motor híbrido que alcanza hasta más de 15,000 revoluciones por minuto, está diseñado con precisión para lograr la máxima velocidad y eficiencia. Su aerodinámica es tan calculada que cada curva y cada alerón tiene una función para mantener el vehículo pegado al suelo mientras vas viajando a 300 kilómetros por hora. Mientras que los frenos de cerámica y el sistema de suspensión activa responden en fracciones de segundo. Pero no es nada más un motor potente con un chasis. Es una computadora sobre ruedas. Tiene una unidad de control electrónico que regula el motor, la entrega de potencia, la recuperación de energía. Tiene cientos de sensores que miden desde la presión de las ruedas de los neumáticos, la temperatura de los frenos, el motor, hasta la carga aerodinámica en tiempo real. Todos estos datos se transmiten en vivo a un equipo de ingeniería que está en los pits y en las fábricas, donde ellos pueden analizar el rendimiento mientras el carro está en la carrera. El volante de la computadora tiene más de 20 botones. Imagínense ustedes, tienen un montón de botones que ajustan 20 parámetros distintos durante la carrera que el conductor puede ir ajustando. Entonces, una maravilla de ingeniería. Y mientras usted está pasando por ahí viendo ese vehículo, se encuentra con un vecino. De estos vecinos que todos lo saben. Y usted le pregunta al vecino, ven acá, ¿y ese carro? Y dice, oye, eso apareció ahí de la nada. La verdad es que durante millones de años, por todas las eventualidades que pasan, la lluvia, el viento, los huracanes, ahí se fue formando este vehículo y de la nada eso apareció. Sería como absurdo, ¿verdad? O sea, él solo por prueba y error fue mejorándose y fue haciéndose lo que es ahora. Es como absurdo nosotros pensar en eso. Bueno, así como el carro de Fórmula 1 no puede haber aparecido de la nada, nada más por haber pasado millones de años, porque tiene un propósito, tiene un diseño muy claramente, así nosotros podemos hablar del argumento del diseño. El argumento del diseño es lo que nos ayuda a nosotros a entender que todo lo que está alrededor nuestro tiene propósito y tiene una función y fue diseñado entonces por algo. En el universo vemos diferentes elementos de diseño, como el orden, la información,
el propósito, la complejidad, la simpleza, sentido para lo que se hace y hasta la belleza. Nosotros pudiéramos hablar de cada uno de estos elementos de forma separada, pero yo no voy a hablar de esto, sino que voy a hablar de 3 elementos básicamente para ayudar a entender este argumento del diseño. Primero tenemos que decir que el universo tiene un ajuste fino y preciso. Los parámetros del universo están graduados. Este es el principio antropológico, no me acuerdo, pero centrado en el hombre y en la vida, ¿verdad? Del universo. Todos los parámetros están organizados de tal manera que el universo puede existir, ¿okay? Están graduados con tal nivel de precisión que permite su existencia, permite la vida a tal punto que los cambios minúsculos en todos estos parámetros podía destruir la vida o el universo como lo conocemos. En su libro El Creador y el Cosmos, el astrofísico Hugh Ross enumera 25 parámetros que deben caer en un rango muy estrecho para que la vida sea posible. Esto es sacado del libro de Guía Apologética de Holman. Fuerzas como la constante nuclear fuerte, la constante de fuerza nuclear débil, la constante de la fuerza gravitacional, la constante de la fuerza electromagnética, la relación entre la constante de la fuerza electromagnética y la fuerza gravitacional, la relación entre la masa del electrón y la del protón, la relación entre los protones y los electrones, la tasa de expansión del universo, el nivel de entropía, el nivel al que se pierde la energía útil dentro del universo, la densidad de masa del universo, la velocidad de la luz, la edad del universo, la uniformidad inicial de la radiación, la constante de estructura fina, las distancias promedio entre las estrellas. Todo esto están graduados de manera tan precisa que permiten que el universo exista y que exista la vida también. ¿Qué pasa si alguno de esos parámetros cae en un rango desfavorable? Bueno, dice este autor, tomemos la tasa de expansión del universo como un ejemplo. Si la tasa de expansión fuese más rápida que una parte en 10 a la 55 potencia, no podrían haberse formado galaxias. Si la tasa de expansión fuera más lenta que 1 a la 10 a la 55 potencia, el universo colapsaría antes de que las galaxias tuvieran oportunidad de existir. Sin galaxias las estrellas no podrían formarse, sin estrellas los planetas no podrían formarse, sin planetas no podría haber vida. El extraordinario equilibrio y precisión exhibido por cada uno de los parámetros antes mencionados demuestran un orden que apunta a un ordenante, un ser que diseñó el universo con un propósito específico. Este aspecto del ajuste fino es muy poco debatido. Aún por ateos prominentes admiten que estos parámetros tienen que haber tenido algún tipo de equilibrio inicial y si no, nada pudo haberse ajustado más adelante. O sea, no era como que podíamos ajustar la fuerza gravitacional ahora y más adelante ajustamos otra cosa, sino que todo debió haber existido así desde un principio. Y hay algunos contraargumentos que pueden citarse con respecto a esto, pero realmente no tienen sostén, digamos, en el mundo científico hoy en día. La mayoría admiten que esto es así. El otro elemento que quiero que veamos con respecto al diseño es la teoría de la información. La creación no solamente está ajustada de manera precisa, sino que está lleno de orden y complejidad con un propósito que puede ser comunicado. Hay diferentes tipos de orden en la creación. Orden específica es cuando hay algo que se repite de alguna manera, como sucede en los cristales. Los cristales pueden formarse con cierto orden y ustedes ven que tienen estructuras, pero eso simplemente obedece a las moléculas que están orientadas de cierta manera y que van a repetir un mismo patrón. Hay complejidades no específicas como nosotros vemos en la música. ¿Okay? Usted no sale a la naturaleza y ve que hay una composición musical ahí afuera. Si usted oye una música, usted dice hay una intención detrás de esto para poder organizar esto que es complejo pero que no es repetitivo de la misma manera.
aunque hay algunas canciones que sí son repetitivas. Esto no ocurre naturalmente. Las complejidades específicas que son no repetitivas y no aleatorias, entonces es lo que caracteriza la vida. Así nosotros vemos, por ejemplo, elementos de intencionalidad y complejidad. Usted ve una célula y en tan pequeña estructura, ustedes ven estructuras más pequeñas que tienen una función y son distintas de otra. O sea, la mitocondria no tiene el mismo rol que el núcleo, ni que el aparato de Golgi, ni que todos los demás organelos, ¿verdad?, de la célula. Tienen diferentes funciones dentro de la célula. Tienen una complejidad, no ocurren al azar, sino que tienen una intencionalidad ahí dentro. La información es comunicación entre mentes, ¿okay? Hay una intención de parte de un emisor y una capacidad de entender de parte del receptor. Entonces, cuando nosotros vemos la música, por ejemplo, hay una intención de parte de un autor en componer esta música y transmitir algo, y de parte de un músico que puede leer la partitura, ¿verdad?, las notaciones musicales, puede leerla y puede interpretar lo que el autor quiso hacer y puede reproducir esa canción, esa música, ¿verdad? Es un lenguaje que debe existir. Bueno, por esa misma razón nosotros vemos en la creación cosas que nosotros podemos entender. O sea que hay una información allí, hay un lenguaje que nosotros podemos interpretar. Desde las matemáticas que nos ayudan a describir las cosas del universo, la física que nos ayuda a describir los fenómenos. También lo vemos en la biología, lo vemos en algo tan sencillo como el ADN. El ADN es un código que tiene toda la información para crear estructuras y producir el funcionamiento de todo un organismo. Es una información que pasa de una generación a otra y que es interpretada por el cuerpo y que nosotros podemos decodificar. El cuerpo lo puede decodificar y nosotros lo podemos entender también. Es un lenguaje. Es como el manual de instrucciones más avanzado que existe. Dentro de cada célula de nuestro cuerpo hay una molécula que contiene toda la información necesaria para que seamos seres humanos. O sea, lo que usted necesita para poder producir el ojo, como la célula de la piel, todo vino en un ADN que estaba en una sola célula inicialmente. Toda esa información está ahí de cómo diferenciarse, cómo producir diferentes proteínas y cómo hacer diferentes estructuras, cómo hacer un pulmón, cómo hacer un corazón, cómo hacer las capas de la piel. Todo eso estaba codificado ahí adentro. Son 4 letras químicas, ¿verdad?, que tienen la información para poder llenar más de 5.000 millones de discos duros juntos para poder tener toda esta información. No solamente guarda información, sino que tiene mecanismos de corrección, o sea, se puede corregir a sí mismo, y tiene mecanismos en los que puede autorregular su expresión. O sea, es un asunto fenomenal y es un lenguaje, básicamente. Nosotros lo vemos esto en la Escritura, el texto que leíamos anteriormente, si lo vemos en los versículos siguientes, no solamente los cielos proclaman la gloria de Dios, sino que dice, no hay mensaje, no hay palabras, no se oye su voz, pero por toda la tierra salió su voz y hasta los confines del mundo sus palabras. O sea, Dios ha dado un lenguaje que no es visible o audible como nosotros lo tenemos en los lenguajes humanos, pero que sí se puede entender, sí se puede escuchar. Hay información allí. Y Dios se lo dice a Job. Le dice, ahora pregunta a los animales y que ellos te instruyan, y a las aves de los cielos y que ellos te informen, o habla a la tierra y que ella te instruya, o a los peces del mar que te lo declaren. ¿Quién entre todos ellos no sabe que la mano del Señor ha hecho esto? Que en su mano está la vida de todo ser viviente y el aliento de todo ser humano. O sea, Dios es que ha creado todas las cosas. El último elemento que vamos a ver del diseño, para pasar al último argumento, es la complejidad irreducible. Hay elementos de la creación que no pueden funcionar como modelos más sencillos, o sea, como partes, o sin elementos complementarios ajenos entre sí. Imagínense la trampa de ratones, que le falte una pieza. Okay, vamos a decir que le falta la tabla. ¿Funciona? No funciona. Imagínense que le falta el spring, el resorte. ¿Funciona? No funciona. O sea, ninguna de las piezas que falten en esa estructura va a hacer que funcione. Y además vemos que tiene un propósito que debe cumplir. Lo mismo sucede con un reloj. Imagínense que le quitamos un reloj de esto de
engranajes, le quitamos un engranaje, ¿va a funcionar el reloj? No, no funciona, porque es parte todo de un sistema complejo. Un ejemplo de esto es el ojo humano. El ojo humano tiene una serie de partes que hacen que funcionen y sin esas partes, sin los conos y los bastones no va a funcionar, sin el iris no va a funcionar, sin el párpado que pueda regular no va a funcionar, sin la lubricación no va a funcionar, sin los nervios, la retina no va a funcionar, si no tiene irrigación no va a funcionar. Pero aparte de eso, el ojo por sí solo como estructura no puede existir. Necesita del cerebro que lo interprete. O sea, usted tiene el ojo bien, pero tiene un problema en el cerebro, automáticamente el ojo no funciona, usted no puede ver. El ojo tiene que enviar una señal, un impulso nervioso, y el cerebro tiene que interpretar y nosotros poder entender eso que el cerebro está interpretando. Es una cosa fascinante, pero es parte de todo un sistema complejo que no se puede reducir a partes más pequeñas. Piensen en otros elementos, ¿verdad? De que hay evidencia del diseñador. Imagínense que los seres humanos evolucionaron de manera aleatoria. ¿Qué evolucionó primero? ¿El sistema reproductor masculino o el sistema reproductor femenino? Imagínense que el sistema reproductor masculino se formó bien, ok, ya esa parte la tenemos en la evolución, ¿verdad? Pero el femenino no se ha desarrollado bien porque hay que esperar el proceso del azar, que no ocurre en conjunto, pensamos, ¿verdad? Entonces no hay manera de reproducirse, no hay forma de seguir la especie. Última excusa. No puedo creer en un Dios que manda personas al infierno. ¿Ustedes han oído esto o variaciones de esto, verdad? Dios es malo, así que yo no puedo creer en un Dios malo. ¿Qué ustedes le dirían a una persona así? Wow, qué cruel, Jennifer. Lo manda al infierno. ¿Qué le dirían a una persona así? Que Dios es muy malo. ¿No saben? ¿Lo dejan así? Sí, es verdad. Dios es malísimo. Dice ese verso bíblico que el que no ha creído en Dios, ya él mismo se ha condenado. Que no ha creído en el Hijo del Hombre. Sí, eso es verdad, pero ¿cómo esto nos ayuda a creer, a responder a esta persona? Recuerden que nosotros queremos aquí desmontar estos argumentos, ¿verdad? De estas excusas que ellos tienen con argumentos. Y como Él es un Dios justo que establece cómo deben ser las cosas, nosotros tenemos que rendir cuenta a ese Dios. Nadie que va al infierno lo hace porque es inocente, ¿verdad? Eso es una razón. Pero ¿cómo Él sabe que eso que Dios está haciendo está bien o está mal? ¿Por qué manda a una persona al infierno es malo? ¿O por qué es bueno? Lo primero que debemos explicarle a esa persona es nuestra condición de pecadores. Esa persona está interpretando mal la justicia y entiende que todos merecemos ir a un lugar bueno. Entonces, cuando nosotros explicamos y le hacemos entender cuál es nuestra condición, entonces es más fácil que esa persona entienda. Pero yo no hago nada malo. Lo que yo hago es bueno. ¿Cómo tú dices? ¿Por qué tú dices que lo que yo hago es malo? Es que yo tengo que hacerle entender su condición de pecador. Pero yo no soy pecador. Lo que yo hago está bien hecho. Yo no hago nada malo. Yo voy a la verdad de la Biblia. Yo no creo en la Biblia. Yo no creo en Dios. Acuérdate que yo no creo en Dios. Yo no creo en la Biblia tampoco. Entonces, ¿cómo tú me vas a convencer a mí de que... Si no crees en la Biblia, entonces nosotros tenemos una conciencia que nos dice cuándo hacemos las cosas mal y cuándo bien, a menos que esa conciencia no esté cauterizada. Entonces yo puedo apelar también a la ley moral que Dios ha puesto en nuestros corazones. Ok, eso es parte. Hay personas que creen que la moral es subjetiva. Lo que está bien para ti es bien para ti, pero para mí puede ser otra cosa. ¿Qué tú le dirías a esa persona? La verdad es que a mí me faltarían muchos argumentos porque mi cosmovisión está muy basada en la palabra de Dios. Entonces yo creo en una moral que está establecida en la Biblia. Si esa persona descarta mi punto de referencia para explicarle la moral, se me hace muy complicado para seguir trabajando con una persona así. Yo creo que la Biblia nos da herramientas para trabajar con personas así. Miguel, y ya porque estamos pasados de tiempo, pero a Eduardo no le va a molestar eso.
A Emanuel, dale. Dos cosas bien breves. El maestro Helio mencionó sobre la conciencia. Romanos 1 nos dice que ya el ser humano de por sí suprime esa verdad en su corazón y que ya la creación le dice de Dios y su carácter. Sin embargo, tú pusiste la respuesta ahí y podemos ver que hay civilizaciones antiguas o aún hoy en día en una sociedad de cualquier otro hemisferio donde matar es malo, donde robar es malo. Entonces, esa ley moral, ya tenemos una conciencia de qué es lo bueno y qué es lo malo. Pero bajo el concepto de la existencia de Dios, tiene que haber un estándar de qué es lo bueno o quién es el bueno. Y ahí es que entra que podemos introducir entonces que ese estándar que define de la moralidad, lo que es bueno y quién es malo, ya Dios lo dictó en su palabra, nos habla de su carácter y cuando vemos eso tenemos que elaborar entonces en ese estándar y esa brecha que tenemos por el pecado. Claro. El argumento moral, perdón Miguel, que estoy ya pasado de tiempo y quisiera por lo menos avanzar un poco. El argumento moral lo que dice es que las reglas del bien y el mal, para que hagan sentido, tienen que ser objetivas y universales. Para esto debe haber una mente detrás, que es el dador de la ley, que es Dios, ¿verdad? Ese es el argumento. Ahora, nosotros lo vemos esto en las Escrituras, ¿verdad? Los gentiles que no tienen ley, dice Romanos, los gentiles que no tienen ley, ellos no teniendo la ley son una ley para sí mismos porque muestran la obra de la ley que está escrita en sus corazones, su conciencia, como ustedes decían, ¿verdad? Dando testimonios y sus pensamientos acusándoles, unas veces dando testimonio, unas y otras defendiéndolos. O sea, hay cosas que yo entiendo que están bien, hay cosas que yo están mal. De hecho, si yo digo que la moral es subjetiva y que cada quien, oigan esta declaración, cada quien debe hacer lo que le parece bien, esta declaración es autorrefutable, igual que como yo hablé del relativismo, ¿verdad? Esto es relativismo moral y moral subjetivo. Esto es autorrefutable, porque ¿de dónde yo saco que eso que yo estoy diciendo es bueno o es correcto? Tiene que haber una regla objetiva, que es la que yo estoy dando. La que yo estoy dando es que la moral es subjetiva. Eso es objetivo. Lo demás sí es subjetivo. Pero no puede ser, porque o todo es subjetivo o todo es objetivo. O sea, yo no puedo poner una ley objetiva y todo es relativo o todo es subjetivo, menos lo que yo estoy diciendo, que todo es objetivo, todo es relativo. ¿Te entienden? Entonces, eso es autorrefutable. Yo tengo que comenzar por ahí. Para que haga sentido la ley moral, tiene que ser objetiva, tiene que ser universal, tiene que ser igual para todo el mundo. Eso es lo que nosotros debemos tratar de llevarlos a entender. Y la Biblia en esto, entonces, sí habla de... si pueden poner la diapositiva, por favor, que yo casi estoy terminando. La Biblia sí habla acerca de cómo tratar con una persona así. ¿Cómo trato con una persona que dice no creer en Dios? Bueno, el texto que hemos estudiado de Romanos 1 nos habla de que ellos restringen la verdad con injusticia o de que cambian la verdad de Dios por la mentira. Esto es un acto voluntario, esto es algo que hacen voluntariamente y siguen sus propios razonamientos. Lo que sucede, dice el Salmo 14:1, es que en su corazón dicen que no hay Dios. El problema de esta persona atea no es intelectual o académico, es un problema de corazón. Y de hecho, si usted indaga en muchas de estas personas, tienen algún tipo de trauma, ¿verdad? Algo le ha pasado que consideró que era muy injusto y por eso yo no creo en ese Dios y busco entonces excusas, o tienen pecados que quieren mantener. Yo no creo en Dios, pero porque yo quiero vivir de esta y de esta manera. Al final hay un aspecto moral aquí, hay una decisión moral que ellos están tomando y por eso Dios no lo va a excusar. Dios no le va a decir, es que tu razonamiento te llevó a ese entendimiento. No, fue un acto voluntario que hicieron. Dice, todos se han corrompido y se han hecho abominables, no hay quien haga el bien. Esta es la persona que niega a Dios en su corazón. Y Él ha puesto también eternidad en nuestro corazón. Hay un argumento que yo no entré en esto, pero es el argumento ontológico. Todo el mundo siente de alguna manera que Dios existe, pero yo no quiero entrar en esto. Nosotros tenemos de todos modos esperanza, porque la Biblia nos dice cómo lidiar con esta persona. El texto que hemos estudiado de apologética, ¿verdad? De por qué debemos estar preparados para presentar defensa ante todo aquel que lo demande. Dice que debemos hacer ciertas cosas, ese texto. Yo no lo voy a leer por causa del tiempo. Debemos estar dispuestos a sufrir por causa de la justicia.
no a defender nuestro punto y ganar aplastando a esta persona, sino nosotros sufrir el daño, hacernos humilde, humillarnos, ¿verdad? Santificar a Cristo en nuestro corazón, poner a Cristo como más precioso que todo y tratar de defender esta verdad desde nuestro corazón. Debemos responder con mansedumbre y reverencia, no con altanería, no humillando al otro, sino con mansedumbre, poniendo a nosotros por debajo, considerando al otro como superior a nosotros mismos, siendo reverente aún a esta persona con la que estamos hablando y dando testimonio de Cristo. Esto lo vemos ahí en ese texto de 1 Pedro 3. Debemos dar testimonio de Cristo ¿cómo? Con nuestro hablar y con nuestro actuar. Dice que seamos mansos y reverentes. Dice Mateo 5:16, así brille la luz de ustedes delante de los hombres, para que vean sus buenas acciones y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. ¿Cómo puedo yo ganar a esta persona? No nada más con argumentos, porque yo puedo desmontar sus argumentos, pero ¿cómo puedo mostrarle amor a esta persona? ¿Cómo puedo mostrar mis acciones que están sujetas a la palabra de Dios y a Cristo, llenos de gracia y de misericordia, para mostrarles a ellos la gloria de Cristo, la gracia de Dios que ha sido derramada sobre nosotros?